materia bueno, también según yo se ve en tercero de secundaria o quienes hayan hecho prope. En el prope, ¿qué es una mezcla? Un ejemplo, pueden dar. Pues es una combinación de dos o más sustancias, ¿no? Y hay dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Efectivamente, tenemos las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Cuál es el ejemplo, o qué ejemplos tendríamos de mezclas homogéneas y cuáles tendríamos de mezclas heterogéneas? Las Pues homogéneas son... heterogéneas, Uy, bueno, heterogéneas, pues más clásicas como una ensalada, ¿no? Que se ven como todos los elementos. Ajá. Una mezcla heterogénea pudiera ser una ensalada en donde estamos viendo todos los elementos que conforman esa mezcla. Y de las homogéneas, es donde, pues lo contrario, que no se pueden distinguir a simple vista. Un ejemplo es como el agua con la sal, donde se disuelve la sal. muy bien, el agua con sal. Qué bueno que lo vas poniendo hacia disoluciones. Agua con sal. Bueno, agua con sal, especificando, como tú dijiste, disuelta. Eh, por ejemplo, el agua, sí es importante saber cuándo sí es una mezcla, cuándo no. El agua no es una mezcla. El agua sí, el agua pura. ¿Por qué no es una mezcla? El agua es subcompuesto. ¿Cuál es la diferencia entre compuestos y mezclas? Que las mezclas, puedes separarlos, o sea, que las mezclas están hechas de compuestos y que se pueden separar de cierta forma, y el compuesto cuando lo separas ya no tiene la misma característica que tenía originalmente. Muy bien. Las mezclas pueden separarse por métodos químicos, métodos físicos, y podemos regresarlo a sus ensaladas. Podemos regresarlo a, por así decirlo, a sus ingredientes de origen, en tanto que, por ejemplo, el agua, pues si la rompemos, la vamos a romper en hidrógeno y oxígeno, y ya no es el compuesto que era inicialmente. ¿Por qué no le puedo poner una fórmula a la ensalada? Es más, por ejemplo, una mezcla heterogénea también pudiera ser el cobre, pero el bronce. El bronce, las monedas, estatuas, utensilios que ustedes han visto. Es más, incluso el oro, que es de menos de 24 quilates, es una mezcla heterogénea de cobre con oro, y no le podemos poner una fórmula. Y al agua, ¿por qué le podemos poner una fórmula? Porque está hecha de elementos básicos. Sí, y tienen una combinación específica. O sea, la fórmula del agua me está diciendo que por cada 2 átomos de hidrógeno va a ir un átomo de oxígeno. Te lo puedo poner así, o si ya hablamos de peso molecular, por cada 2 gramos de hidrógeno vamos a tener 16 gramos de oxígeno. Al agua sí le podemos asignar una fórmula porque está hecha de elementos y siempre va a mantener la misma composición. O sea, todo aquello que en la realidad, toda aquella molécula, porque de esta sí no hay otra, no hay ay, ¿cómo se llaman los que tienen la misma fórmula pero diferente estructura?
No son isótopos, son, déjenme acordarme. Isómeros. Isómeros, sí. Isómeros. No, y el agua no tiene isómeros, ¿no? Entonces, todo aquello en el universo, en la realidad, que tenga dos átomos de hidrógeno con un oxígeno va a ser agua. Va a ser agua aquí, va a ser agua en China, va a ser agua en Marte, va a ser agua en aquellos planetas donde se tenga agua y toda lo que llamamos, lo que esté estructurado, perdón, con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno va a ser agua. En tanto que las mezclas no tienen una forma, una fórmula, no tienen una composición fija. Es decir, aquello que nosotros podemos llamar, por ejemplo, regresando a la ensalada. ¿Ustedes creen que solamente hay una manera de preparar ensalada y que esa fórmula, que esa composición siempre sea la misma? No. 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 No, o sea, hay ensalada que de manzana, que de nuez. Es más, inclusive, cuando preparamos ensalada de lo mismo, nunca pesamos. Tratamos de hacerlo así como siempre a lo mismo, pero pues no tienen una composición fija, es a lo que voy. Entonces, esa es la diferencia entre mezclas y compuestos. Ya vimos que hay mezclas homogéneas, bueno, ya recordamos, mejor dicho, que hay mezclas homogéneas y hay mezclas heterogéneas. Regresando y tomando aquí como referencia el agua con sal, ¿ustedes creen que esa mezcla pueda variar? Sí, Sí, ¿cómo? por la saturación del agua o de la sal. Por una saturación. ¿A qué se refiere con saturación? Con que tenga más de agua o más de sal, dependiendo. Con que tenga más de agua, más de sal. Ajá. Dependiendo, efectivamente, porque quien esté en mayor proporción, vamos a ver en los videos de hoy, que le vamos a llamar disolvente, y a quien esté en menor proporción, en menor cantidad, este... ah, y a quien esté en menor cantidad, le vamos a llamar soluto. Entonces, para no hacer un cuento y no tenerles que narrar todo, la verdad estuve buscando unos videos, me gustaron bastante, los vamos a mostrar. Lo único que no me acuerdo, y ahí sí me van a tener paciencia, bueno, por favor, tenganme paciencia, era con compartir sonido. No sé, entonces, ahorita le voy a poner play, según yo no se va a escuchar, pero quiero saber si ya se comparte el sonido de golpe o no. ¿Se escuchó algo? No, profe. No, No. ¿verdad? Bueno, a ver, primero voy a compartir. ¿Se ve el video? Eso sí se debería de ver. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Déjenme ver dónde está lo de compartir. Ah, es que según yo debería estar aquí. No. Ya tenía mucho que no compartía un video de esta semana. No, aquí no es. Audio espacial. A ver. Ahí me. ¿Ya se escuchó? No, profe. No, profe. Bueno, Este. Es que no veo. Hay una cosa que dice compartir audio.
pero no lo veo. Déjenme preguntas. A ver si compartiendo. ¿Cómo se clasifican y cuáles son sus principales características? Ok, ahí ya debe haberse compartido. Sí, ya se profe, ya oye. se escucha. Ah, muy bien. Un sistema disperso es una mezcla entre dos o más sustancias. Todos los sistemas dispersos se caracterizan por tener dos partes: el disolvente, que habitualmente es el más abundante y es el medio dispersante, y el soluto, que es la sustancia que se disuelve. Se pueden clasificar en función del estado físico del disolvente, por lo que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. También se pueden clasificar en función del tamaño de partícula del soluto, y pueden ser soluciones, coloides o suspensiones. Las soluciones o disoluciones verdaderas son sistemas dispersos homogéneos, es decir, tienen la misma composición y las mismas propiedades en todos y cada uno de sus puntos. El tamaño de partícula del soluto roza la 10.000ª parte de una micra, por lo que pasan a través tanto de filtros como de membranas, y son imposibles de ver en el microscopio. Son completamente transparentes. El aire es un ejemplo de disolución verdadera gaseosa. Como ejemplos de soluciones líquidas tenemos oxígeno en agua, alcohol en agua o azúcar en agua. Y como ejemplos de soluciones sólidas tenemos el hidrógeno en los metales, el hexano en la parafina y las aleaciones. Los coloides se distinguen de las disoluciones porque el soluto puede llegar hasta la 1000ª parte de una micra y se podrían ver a través de un ultramicroscopio. Las partículas pasan a través de filtros, pero no pasan a través de membranas y habitualmente no son transparentes. La nata batida o la espuma son ejemplos de soluciones coloidales líquidas, con gas como soluto, y la leche lo es con sólido como soluto. Las nubes o la niebla son ejemplos de soluciones coloidales gaseosas, con líquido dispersado, y el humo es un coloide gaseoso con sólido dispersado. Las suspensiones son turbias, sedimentan y no atraviesan ni filtros ni membranas. En ellas las partículas de soluto pueden llegar a ser visibles a los ojos. Como ejemplos tenemos el zumo de frutas, las cremas exfoliantes, la vinagreta o el aire con polvo. Espero que te haya sido útil. Si te ha gustado, dale al like. Y si quieres ver más como estos, sígueme en mi canal. Ok. Les voy a subir la presentación, igual pues ustedes tienen la intención de volver a ver los videos que vayamos a mostrar, para que hagan un resumen, un diagrama que también vaya ahí para sus apuntes, para las actividades de esta semana, de la clasificación de los sistemas dispersos. O sea, como ustedes lo hayan visto, si pueden regresarse, ¿se acuerdan que hay un diagrama, lo voy a poner aquí en esta diapositiva, es como muy común de verlo, insertar. Insertar gráfico. No es un gráfico. Parezco el niño que no me acuerdo de dónde están las cosas. Procesos. No, jerarquía. Sí. Poco más como. Nos dicen que tenemos la materia. Y la materia se divide en mezclas. Maestro, no se ve. Perdón. Les decía que hay un diagrama como muy común que vemos a la hora, sobre todo cuando vemos mezclas y compuestos. Mezclas y sustancias. Y que las mezclas
tenemos, como hace rato lo dijimos, las homogéneas y las heterogéneas. Y en el caso de las sustancias tenemos a los compuestos y tenemos a los elementos. Más o menos un diagrama así casi siempre nos presentan cuando nos van a decir que existen mezclas y los métodos de separación. Entonces les voy a pedir que hagan algo similar, un diagrama como ustedes lo quieran hacer, como ustedes lo conceptualicen sobre lo que vieron en este video en cuanto a la clasificación de las disoluciones dependiendo del soluto o dependiendo del solvente. También, o sea, les digo, hoy les voy a poner toda la teoría. Como lo dijo su compañera hace rato, a la hora de mezclar agua con sal, ¿por qué la sal sí se disuelve? ¿Por qué si yo pongo, por ejemplo, un aceite en el agua, un aceite de cadena larga, no se va a disolver? ¿Han escuchado el término de solubilidad? Si no lo han escuchado, no pasa nada. O sea, al final del día recuerden que a la escuela venimos a aprender. Entonces, ¿lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿O qué se imaginan que es? Sin pena. Pues a veces vemos, ¿no? O sea, que los compuestos si son solubles en agua o si no son solubles en agua, se precipitan. Ajá, esos conceptos los hemos escuchado, son referentes a la solubilidad. La solubilidad lo vamos a entender como, pues que aquella cualidad que va a tener el soluto con el disolvente para formar una mezcla. Una mezcla en un principio homogénea, pero si seguimos agregando soluto, vamos a llegar a una mezcla heterogénea donde sí lo vamos a poder apreciar. ¿Saben dónde pasa eso mucho? Con las aguas frescas. Cuando le estamos agregando azúcar y azúcar y azúcar y azúcar, llega el momento en que el azúcar no se puede disolver. No se puede disolver porque ya saturamos, o sea, ya hay muchas moléculas de azúcar dispersas entre los espacios de las moléculas de agua, de tal forma que ya no se puede pasar a un estado más pequeño. Bueno, aún sí, ya las moléculas no se pueden hacer más dispersas, se mantienen en estado sólido y pues por eso cambia el tipo de mezcla. Les voy a mostrar así como todos los conceptos generales de las disoluciones. Espero acabar el día de hoy con los videos para ya poder hacer ejercicios la siguiente semana. Y nos vamos entonces, de estos videos les voy a pedir que pongan, o sea, hagan un diagrama, un resumen, lo que ustedes quieran, y lo pongan en sus apuntes. Cuando se añade un soluto a un disolvente, puede... Igual, me confirman, sí se está oyendo, ¿verdad? Sí, profe. producirse una disolución. Hay diversos casos, pero el más común es el de los compuestos iónicos, como la sal común o cloruro sódico, disueltos en disolventes polares, como el agua o el amoníaco. Veamos cómo se produce este fenómeno. Si miramos los cristales de sal con un microscopio óptico, seguiremos observando los mismos cristales aumentados. Pero si se profundiza en la materia, se puede llegar a conocer cómo es realmente su estructura. Se trata de una red cristalina cúbica, con los átomos colocados de forma alterna en sus vértices. En realidad no se trata de átomos, sino de iones, ya que todos ellos han cedido o atrapado un electrón. Todos los átomos de cloro tienen carga negativa, serán iones de cloro, y todos los átomos de sodio la tienen positiva, son iones de sodio. Si se introduce el cristal de sal en el agua,
la estructura queda inmediatamente rodeada de sus moléculas. Estas moléculas son polares, es decir, tienen una parte con carga positiva y otra con carga negativa. Según la teoría cinética, estas moléculas se están moviendo constantemente y, por tanto, golpeando de forma continua la red cristalina de la sal en todas direcciones. Debido a los impactos, los iones del soluto son arrancados y quedan separados de la red cristalina. ¿Pero qué pasa con estos iones una vez se han separado del resto del cristal? Para contestar esta pregunta, veamos las fuerzas que aparecen entre los actores de este fenómeno. Cuando el ion arrancado es positivo, siente una fuerza de atracción hacia la parte negativa de las moléculas del disolvente, en este caso, el amoníaco. Por otra parte, también siente una fuerza de atracción hacia los iones negativos que han quedado anclados en la red. Lo que suceda a continuación dependerá del soluto y el disolvente que se utilicen. Cuando las fuerzas de interacción entre iones del soluto sean mayores que la atracción hacia las moléculas del disolvente, la partícula arrancada volverá a su posición y tendremos un compuesto no soluble. Por el contrario, cuando las fuerzas de interacción con las moléculas del disolvente sean mayores que la interacción con el soluto, la partícula quedará ligada al disolvente. En este caso, el compuesto es soluble. Por último, será importante reseñar que cuanto mayor sea la temperatura del disolvente, más rápido se mueven sus moléculas, por lo que se producen más choques y con mayor energía. Esto se traduce en que se arrancan más iones de la red cristalina. Por todo ello, cuando hay más temperatura, las disoluciones se completan antes y se puede disolver más cantidad de soluto. Okay. Ojo ahí, en esta última parte del video donde hace referencia a los factores que afectan la solubilidad, la temperatura es uno de los factores que, y ven en otro video, dejen que pase el de compro colchones, televisiones, tanques estacionarios, estufas, lavadoras, láminas, cajas regateras de hierro viejo, señora, que no les sirva, que les estoy tomando. Yo les compro colchones, televisiones. Ok, ya pasó. Entonces decía que la factura es uno de la temperatura, perdón, es uno de los factores que intervienen en la solubilidad. No siempre se cumple que a mayor temperatura hay mayor solubilidad, sobre todo en los gases. En los gases suele ser diferente. Los gases están disueltos a menor temperatura. ¿Qué pasa con las moléculas cuando añadimos temperatura? Se mueven más rápido, ¿no? Se mueven más rápido. Entonces, si yo tengo un gas disuelto en agua y le añado temperatura, lo que va a pasar es que esas moléculas de gas van a obtener la suficiente temperatura para poder salir del agua y escaparse, pues. Entonces, sí, la temperatura es un factor que altera la solubilidad. Si yo estoy disolviendo un sólido, va a ser a mayor temperatura, mayor solubilidad. Si yo estoy trabajando con gases dentro de un líquido, es a menor temperatura, mayor solubilidad. Esta es una de las razones por las cuales a los mares, a los lagos, aquellos cuerpos de agua donde tenemos vida, no podemos tirar agua o tirar líquidos que tengan una temperatura mayor a 40 grados centígrados. ¿Por qué creen?
O sea, imagínense que ustedes tienen un estanque con peces y le ponen agua hirviendo. ¿Qué va a pasar? Suponiendo que los peces no se cocinen pues por el agua hirviendo. ¿Qué pasaría? Ayuda a que se evapore el agua del lago. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo viven los peces? ¿Qué necesitamos nosotros para poder? O sea, ¿por qué yo no me puedo meter o sea, no puedo andar ahí en el agua eternamente? Porque no podemos respirar oxígeno en el agua. Porque nosotros no podemos respirar oxígeno en el agua, los peces sí, pero si añadimos agua caliente al agua donde están los peces, ¿qué le pasaría al oxígeno? ¿Sería gas? Saldría. ¿Y qué le pasaría a los peces? Se morirían. Se morirían. Entonces, en el estudio de todo esto pues, va relacionado. Sí, hay un por qué estudiamos disoluciones. Ya fue el primero. El segundo. Persil líquido acción profunda es el arma secreta de mamá. Persil ofrece una mejor remoción de manchas que otros detergentes en polvo para una limpieza reluciente. Cámbiate a Persil líquido, acción profunda contra manchas imposibles. Solubilidad. Seguramente cuando nos preparamos un café por la mañana y le agregamos azúcar, observamos que ésta se incorpora en el café. Pero si agregamos demasiada azúcar, aunque agitemos mucho, quedará algo de azúcar en el fondo de la taza. ¿Pero a qué se deberá esto? Bueno, pues esto es debido a la solubilidad. La solubilidad tiene que ver con qué tanto se disuelven las sustancias en disolventes. Recordemos que en una disolución existe tanto el soluto como el solvente, donde el soluto es lo que se va a disolver y estará en menor cantidad, mientras que el solvente o disolvente es lo que va a disolver al soluto y estará en mayor cantidad. Dicho esto, podemos decir que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de solvente. Aunque el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, nos vamos a centrar en los solutos sólidos, ya que estos tienen una propiedad el cual nos indica qué tan solubles son en agua o en otros disolventes. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una solubilidad en agua de 359 gramos sobre litro a 25 grados centígrados. Esto quiere decir que en un litro se podrán disolver hasta 359 gramos de la sal a una temperatura de 25 grados. Entonces, conociendo la solubilidad de las sustancias, podremos predecir si se van a disolver por completo o se formarán precipitados. Es importante saber que la solubilidad tiene que ver con la temperatura, ya que al variar la temperatura, también variará la solubilidad. Si quisiéramos disolver más soluto del que se puede disolver en el solvente, entonces bastaría con aumentar la temperatura, ya que al hacer esto estaríamos aumentando la energía de la mezcla y así habría una mejor interacción entre el soluto y el solvente, resultando en una mejor disolución. Pero al disminuir la temperatura se formarían aglomeraciones de soluto. Se dice que entre más semejante sea el soluto con el disolvente, tendrá una mejor disolución, lo que coloquialmente se traduce en que lo semejante disuelve a lo semejante. Es decir, que si las sustancias tienen fuerzas intermoleculares del mismo tipo y magnitud, entonces interaccionarán muy bien, habiendo una buena solubilidad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos. Y aquí está. Igual, ya aquí el video nos va indicando sobre todo esto último, pero antes de eso, ahí con el ejemplo de la sal, que la solubilidad la vamos a medir y a determinar en la cantidad de gramos que se pueden disolver en una cantidad de disolvente, que por lo general va a ser 1 litro, y a la temperatura a la que estamos disolviendo. ¿Por qué? Porque la solubilidad ya vimos que depende de la temperatura. Aquí, en esta última parte del video,
Se toca más adelante, en otro video, pero aquí ya no lo van mencionando. ¿Qué tipos de enlaces presenta la molécula del agua? ¿Se acuerdan qué tipos de enlaces hay? Iónico, covalente y de aleación. Bueno, el enlace metálico, sí. Dentro del covalente tenemos dos tipos, Polar y no polar. polar y no polar. ¿De qué depende? Sobre todo iónico, covalente polar y covalente no polar. ¿De qué propiedad depende el tipo de enlace que se van a formar? Que van a tener, perdón. ¿Cómo? Perdón, sí, ¿de qué propiedad depende qué tipo de enlace tienen las moléculas? De la De electronegatividad. electronegatividad. De la electronegatividad. Cuando la electronegatividad es igual o muy parecida, que no tiene una diferencia mayor a 0.3, teníamos el covalente puro. ¿Qué características tiene el covalente puro? El covalente puro, bueno, y antes de eso, los átomos están constituidos de protones, neutrones y electrones. Protones y neutrones sabemos que están en el núcleo y los electrones son los que están en el exterior. Entonces, cuando se forma un enlace, ¿qué es lo que permite que se forme un enlace y que se deshaga? Bueno, que primero se rompan los enlaces de una molécula o de las moléculas para luego formar unas moléculas diferentes, que se pueda dar el reacomodo de la materia y que por lo tanto tengamos reacciones químicas y por lo tanto podamos manipular la materia, etcétera. Lo que permite que ese reacomodo se dé son los electrones. Cuando tenemos un covalente puro o covalente no polar, los electrones pasan el mismo tiempo en un átomo o en otro. O sea, es como es la repartición del trabajo pues más puro, ¿no? Que puede haber. Bueno, y les voy a dar el ejemplo. O sea, vamos a suponer que hay dos compañeros, perdón, no me sé sus nombres. Vamos a suponer que hay dos de ustedes, cada uno tiene 50 pesos. Y ustedes juntan esos 50 pesos, que sería un enlace. Entonces ahorita, bueno, ya tendrían 100 pesos. Y el enlace puro, en una distribución análoga, semejante, haría que ustedes se gastaran, entre los dos compañeros que pusieron los 50 pesos, que entre los dos se gastaran los 100 pesos. O sea, puede ser que se compren una comida, un agua, un lo que sea, un combo, y entre los dos usen ese combo, se tomen esa agua, se coman esa comida, y la repartición sea equitativa, ¿no? O sea, o se pueden comprar 10 dulces de 10 pesos y cada uno tiene 5. Pero eso es cuando la electronegatividad es muy parecida. ¿Por qué? ¿Qué es la electronegatividad? La capacidad, la propiedad de acaparar los electrones, ¿no? Sí, la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. ¿Qué pasa si y ahorita vamos al enlace covalente polar, qué pasa con el hidrógeno y el oxígeno a la hora de formar agua? Ya no tienen la misma electronegatividad. La electronegatividad del oxígeno, medida en la escala de Linus-Pauling, es de 3.5 y la del hidrógeno es de 2.1. 3.5 menos 2.1 me va a dar 1.4. Cuando ya tengo una electronegatividad mayor a 0.3, menor a 1.7 por lo general, ya tengo un enlace covalente polar. Los átomos siguen compartiendo los electrones, pero los electrones van a estar más tiempo, por así decirlo,
con un elemento que con el otro. Entonces, cuando se unen el hidrógeno en rojo y el oxígeno, los electrones van a preferir estar con el oxígeno porque su electronegatividad es más grande. Por eso decimos que una parte tiene una carga parcial positiva, la parte del hidrógeno, y el otro tiene una carga parcial negativa. Regresando al ejemplo de los 50 pesos. En el enlace covalente polar, uno de ustedes pone 50, el otro también pone 50, pero a la hora de comprar esos 10 dulces, uno se queda con 7 y otro se queda con 3. La repartición ya no es igual, pero todavía hay una repartición hacia ambos. ¿Qué pasa con la sal y con el cloro? El cloro trae una electronegatividad de 3, la sal tiene una electronegatividad, perdón, el cloro es de 3, el sodio es de 0.9 más o menos. Entonces la diferencia de electronegatividad es de 2.1. Ya es una electronegatividad mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con el cloro? El cloro le va a quitar un electrón al sodio. Cuando el cloro le quita un electrón al sodio, ¿qué carga tiene? Positivo. Positiva. El sodio tiene una carga positiva. ¿Y el cloro? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque ya quitó un electrón y porque el otro perdió un electrón. Este tipo de enlace se llama enlace iónico porque forma iones. Iones positivos que se llaman como... Protones. No, cuando un átomo pierde un Iones. electrón o cuando lo gana se forman iones. A los iones negativos, como el caso del cloro, le llamamos aniones. Y a los del cloro con carga positiva le llamamos cationes. Cationes, carga positiva, aniones, carga negativa, pero todos son iones. Entonces, esa es la diferencia entre los tipos de enlace. Y regresando al ejemplo de los 50 pesos, cuando en un enlace iónico, uno de ustedes pone 50 pesos, la otra persona pone 50 pesos, pero aquel que tiene la electronegatividad más fuerte se va a gastar 100 y al otro le va a quedar 0 pesos. En el ejemplo de los dulces, compran 10 dulces, uno se queda con los 10 dulces y el otro no se queda con ninguno. Esa sería como la diferencia entre los tipos de enlace. Covalente polar, cada quien se queda con sus 5 dulces. Covalente no polar, cada quien se queda con sus 5 dulces. Covalente polar, uno se queda con 8, otro se queda con 2. Y en el iónico, uno se queda con 10 y el otro se queda con 0. Es muy diferente la repartición. No sé si me alcancé a dar a... Es un ejemplo así como muy coloquial, pero la verdad es que a mí me gusta mucho porque se me hace como muy representativo. Y antes de pasarme al otro video, ¿por qué creen ustedes en esta parte donde nos dice que lo similar disuelve a lo similar? ¿Por qué el agua puede disolver a la sal? Porque es un compuesto polar. La sal es un compuesto polar. Y el agua es un compuesto polar, la sal es un compuesto iónico, ambos tienen cargas, entonces eso permite a la hora de que se mezclan, que se alineen las cargas en un proceso que se conoce como solvatación, que las moléculas de agua rodeen los iones. Cuando estamos hablando de agua nos referimos a la hidratación. Cuando es otro tipo de disolvente se llama solvatación. Eso es con el video que vamos a cerrar porque ya se me va a acabar la clase. Bueno, el amor. Así como Bubulubu, el amor tiene muchas capas. Y este San Valentín la celebra... Hola, soy Ruperto. En este video veremos lo que ocurre químicamente cuando disolvemos una sal en agua. No te lo pierdas.
Tenemos un poco de cloruro de sodio en un tubo de ensayo. Si hacemos un acercamiento y tomamos una imagen, podemos ver que la sal está compuesta por cationes de sodio y aniones de cloruro. La sal se encuentra en estado sólido, por lo tanto, cada uno de los iones vibran manteniendo su ubicación. Agregamos agua al tubo de ensayo. Inicialmente, si hacemos otro acercamiento y tomamos una imagen ampliada, podemos ver que tenemos moléculas de agua. El agua se encuentra en estado líquido. Es por esto que las moléculas de agua cambian su ubicación y su orientación todo el tiempo. Al disolver la sal en agua, tenemos agua salada. Pero, ¿cómo y por qué se disuelve? El acercamiento nos muestra que las moléculas de agua logran separar los cationes de sodio de los aniones cloruro. A esta separación la llamamos disociación iónica. El catión es un ion positivo y el anión es un ion negativo. Las cargas opuestas se atraen mutuamente. Separarlas requiere un coste energético. Veamos de dónde proviene esa energía. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y darnos tu like. Si miramos más en detalle el acercamiento, vemos que las moléculas de agua interactúan con los iones de una manera peculiar. A este proceso se lo llama solvatación. El agua está compuesta de moléculas de H2O. Debido a la naturaleza de sus enlaces y su forma, las moléculas de agua son polares. Esto significa que actúan como un dipolo, o sea, dos cargas eléctricas de signo opuesto, de igual magnitud, cercanas entre sí. La zona con densidad positiva la encontramos del lado de los átomos de hidrógeno, y la zona con densidad negativa del lado opuesto. Podemos ver que el anión es solvatado por las moléculas de agua. Esto significa que las moléculas de agua rodean al ion negativo, pero no de cualquier manera, sino orientadas de forma tal que el ion negativo interactúa con las partes positivas de los dipolos de las moléculas de agua. Del mismo modo, podemos ver que el catión de sodio es solvatado por las moléculas de agua, pero a diferencia del anión, lo hace interactuando con las partes negativas de los dipolos. La interacción entre los iones y los dipolos, a menudo llamada formación de enlaces ion-dipolo, da estabilidad al sistema, ya que esa interacción que se produce en el proceso de solvatación provee la energía necesaria para separar los iones. Debemos destacar una propiedad muy relevante que va de la mano con todo lo que vimos, la conductividad. Un material conductor de la electricidad está relacionado con el movimiento de las cargas eléctricas. La sal, por sí sola, no es buena conductora de la electricidad, ya que los iones, aunque vibran, se encuentran estáticos en una posición determinada. El agua, por sí sola, tampoco es buena conductora de la electricidad, ya que en estado líquido sus moléculas se mueven, pero son neutras, sus cargas netas son iguales a cero. En cambio, el agua salada puede conducir la electricidad, ya que los iones de la sal adquieren movilidad gracias a la solvatación de las moléculas de agua. El agua salada es un semiconductor, porque para conducir la electricidad debe reaccionar químicamente. Sin embargo, la conductividad del agua salada pone en evidencia la movilidad que adquieren los iones al ser solvatados por el agua. En el siguiente video veremos una reacción de precipitación que nos permitirá entender mejor la solubilidad de las sales. Hasta el próximo video. Chao. Bueno, ahí le vamos a dejar por hoy. Les comparto la presentación y van tomando diagramas o haciendo diagramas, resúmenes de los videos, de lo que ahorita también mencionamos de este último video. Pues sería ver, tomar nota de lo que es la solvatación, de lo que es la formación de un dipolo y de los pasados, la solubilidad, la medida de la solubilidad. ¿Cuál fue el primero? Déjame ver cuál fue el primero, ya se me olvidó. La clasificación de los sistemas dispersos atendiendo al soluto o atendiendo al disolvente,
y eso van a subir como trabajo autónomo y dentro de sus apuntes. Sí les pido que los videos los revisen y hagan ustedes sus notas, sus apuntes, para que tengamos presentes los conceptos teóricos a la hora de que revisemos los prácticos. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Yo, profe, Sí. ay, perdón. ¿Vamos a hacer relatoría también para esta semana, aunque solo habíamos tenido esta clase? Sí, de los conceptos que hayamos visto. ¿Qué repasamos ahorita? Ah, ok, gracias. No, sí, de nada, pero como pregunta, ¿qué repasamos ahorita? Lo de Mezclas. Pues las mezclas y la solubilidad, ¿no? Las mezclas, solubilidad, ¿qué más? Los tipos de enlaces, los compuestos polares. Ándale, eso estuvimos repasando, pónganlo, así sencillo, pero que sí tengamos conciencia de lo que estamos repasando. Y les voy a pegar el enlace de la presentación, para no estar resolviendo presentación con presentación conforme le vaya editando, pues ahí ustedes van a ver la presentación que vamos a tener fija para la teoría de este bloque 1. Les subo las asignaciones más tarde porque ahorita voy a ir a otra clase. Entonces los veo el lunes en clase de 10. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe, Gracias, gracias. profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe, bye.